Y nosotros como iglesia tenemos que hacer algo, ¿ves? Es orar, dar testimonio y informarse acerca de todas estas cosas, ¿sí? Muchos se dejan llevar con campañas de publicidad, todo. Hay que pensar bien lo que vas a hacer, ¿ok? Tengo una escritura con la que quiero iniciar ahí, por favor. Dios establece los gobiernos, como yo había dicho, pero él esperaba algo más o menos así. Ponlo ahí, por favor, Carlitos. Es Deuteronomio, capítulo 16, verso 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y luego dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y les pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vives y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ok? Eso es lo que esperaba Dios de los dirigentes de la nación, que no torcieran el derecho, que no aceptaran soborno, que solamente hicieran justicia como debe ser. Hoy se llevan a cabo aquí elecciones. Estamos eligiendo a quienes nos han de guiar y proteger, porque todo funcionario de gobierno, la obligación que tiene es de beneficiar en todos los sentidos al pueblo que lo eligió. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, ok. Es un deber de la ciudadanía votar por el candidato de su preferencia. Okay. Es un derecho que nos concede el Estado dentro de una democracia. Así que quien elige a los gobernantes o jefes de gobierno es el pueblo. ¿Qué espera el pueblo de estos gobernantes? Pues ya lo dijimos: seguridad, beneficio, mejoras en la calidad de vida, y ese es el deber de cada jefe de gobierno elegido por el pueblo, por lo menos debería de serlo, ¿okay? Y con esto en mente, hermanos, vamos al libro de Ezequiel. Acompáñenme, por favor. No tengo nada en contra de ninguno, ni voy a hablar de nadie, ni decir nombres, ni nada de nada, ¿okay? Eso voy a leer la Biblia únicamente. Ezequiel, capítulo 34, verso 1 y 2, y después vamos a leer el 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo y no apacientan los pastores, perdón, dice en una pregunta, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Y luego el 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré en busca de mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel está hablando de parte de Dios a los pastores de Israel. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por todo lo que tú nos das, Señor, porque tú nos guías, nos proteges, Señor, porque tú eres el buen pastor, Señor, que da la vida por sus ovejas. Te damos gracias, Señor, porque tú, a pesar de todo, nos tienes bajo el hueco de tus alas, Señor, que tú nos proteges, nos cuidas, Señor, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel está hablando de parte de Dios a los pastores de Israel. No le está hablando a pastores de iglesia, ¿okay? La iglesia en un sentir común no existía como tal, aunque a Israel también se le podía llamar asamblea, que es la palabra eclesia. Ezequiel está usando una analogía de los pastores y sus rebaños y su trabajo para hablar de los pastores de Israel, y es una reprensión muy fuerte a su mal desempeño, por lo cual dice Dios que Él mismo va a pastorear a sus ovejas. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos pastores de Israel? ¿Quiénes son esos pastores de Israel a que los está hablando Ezequiel?
Esta porción ha sido muy mal interpretada y la usan mucho para hablar de pastores de iglesia. Ajá. No falta para amonestarte o para tratar de ponerlos en tela de juicio. Alguna vez alguien vino y me dijo, ¿sabe qué versículo es mi versículo favorito? Le dije, ¿cuál? Ezequiel 34. Así, ay, qué miedo, ¿no? Así como echándomela a mí, ¿no? De que, ay, de aquellos pastores. No está hablando de pastores de iglesia, no está hablando de pastores religiosos, en cierto modo, sino que está hablando de los pastores de Israel. Y esos pastores de Israel, obvio, son los líderes de la nación, son reyes, es el gobierno civil y también tiene que ver el gobierno sacerdotal. Pero obviamente está hablando de los que están al frente de la nación. Esos son quienes pastorean a toda una nación, ¿okay? No son pastores de iglesia, son dirigentes de gobierno que pastorean a la nación. Ellos son quienes dictan el rumbo hacia dónde vamos. La reprensión es aquellos que hicieron un mal trabajo, no hicieron una buena representación para el pueblo. Estos que está hablando no beneficiaron al pueblo nada, por lo cual las ovejas comenzaron a perderse. Así que Dios mismo da una promesa en el verso 11 que Él irá por ellas y las va a poner en el redil. Obvio está hablando de los que han sido cautivos por las naciones enemigas. Ezequiel aparece a ministrar cuando ya están cautivos ellos. ¿Cómo llegó el pueblo de Dios a esto? Esta es la pregunta. ¿Cómo llegaron a alejarse de Dios? ¿Cómo fue que se perdieron de tal manera? ¿Cómo fue que sus dirigentes permitieron que entrara todo tipo de corrientes del mundo al pueblo de Dios? ¿Se acuerdan que Dios nunca quiso que su pueblo participara en las costumbres de otras naciones? Todos estos modelos que se nos están vendiendo no son de México, son modelos que hemos importado de otras naciones. ¿Cómo llegó el pueblo de Dios a esto? ¿Cómo llegaron a perderse de esta forma? Pero sobre todo, ¿por qué sus gobernantes no beneficiaron al pueblo, sino que lo hicieron caer? Bueno, el libro de Génesis, a partir del capítulo 12, hermano, si lo conoces, trata de la historia de una familia. ¿De la familia de quién? De Abraham. ¿Okay? Y de esa familia daría origen al pueblo de Dios, de donde vendría el Mesías Salvador. El libro de Éxodo nos narra la esclavitud de estos en Egipto después de algunos años de gloria que tuvieron en Egipto. Y luego nos narra la liberación de Egipto y el inicio de Israel como nación. Israel sería una nación diferente a todas las naciones según el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ellos serían gobernados y dirigidos ¿por quién? Por Dios. Él sería su rey, Él sería su dirigente, Él sería su pastor, Él sería el jefe de gobierno de Israel. Y a su vez Moisés haría la tarea de vocero de Dios. Es decir, Moisés sería el pastor asociado o el copastor de Dios, el pastor cooperativo para la nación. Dios era quien pastoreaba a esa nación. Después vienen los libros de leyes ceremoniales y civiles que relatan el paso de Israel por el desierto. Hasta ahí Dios sigue siendo quien pastorea a la nación. Y después viene el libro de Josué, en donde el gobierno de Israel sigue siendo el mismo Dios a la cabeza y Josué como líder de la nación, o digámosle el pastor cooperativo. Aunque tuvieron sus desviaciones el pueblo de Dios, sus momentos de rebeldía y desobediencia, pero seguían bajo la dirección de Dios. Y después viene el libro de los jueces, en donde nos presentan el mismo modelo y un juez delante de la nación. Ya no está Josué, pero comienza a haber jueces por periodos diferentes. Pero Dios sigue siendo quien está al mando. El juez solamente hacía el trabajo de hacer juicios civiles de importancia ante la nación, y los asuntos comunes los tomaba el jefe de clan, es decir, era una forma de arreglar los asuntos del pueblo, ir enfrente de la nación. Y obvio, todo esto era dirigido por Dios. Aunque una de las frases más repetidas en este libro es: hicieron lo malo delante de Jehová. Y Dios tenía que quitar ese juez porque caían en momentos difíciles y tenía que levantar un nuevo juez, un nuevo libertador, que volvían a un ciclo y así estaban. Estamos hablando de quienes dirigían la nación. Pero después viene el libro de Samuel, que es ahí donde nos vamos a enfocar,
en donde nos presenta la época de Samuel como juez de Israel. Y a Samuel se le califica como un excelente juez para la nación de Israel. Pero Dios seguía siendo el pastor de Israel. Israel seguía siendo una nación diferente en cuanto a su forma de gobierno. Era la única nación diferente, porque lo que ellos tenían era por rey y pastor a Dios mismo, a Jehová. Él era quien dirigía la nación, él era quien legislaba las leyes, él era el quien decidía acerca de ellos. Era una forma de gobierno diferente de todas las naciones, y era el plan de Dios que ellos fueran luz al mundo, que fuera una nación, que fueran portadores de la luz del evangelio, de la luz de la salvación, de la luz de Dios para todo el mundo que lo rodeaba. Ese era el propósito de Dios con Israel. Aunque Israel todo el tiempo fue rebelde y de una u otra forma siempre se iba tras dioses falsos, abandonando a su pastor y a su rey. Acompáñenme por favor a 1 Samuel capítulo 7 del verso 15 en adelante. ¿Ya están ahí? 1 Samuel capítulo 7 del verso 15 en adelante. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba la vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. Es decir, Samuel andaba itinerante, ¿ves? Andaba para un lugar y para otro, y juzgaba aquí, juzgaba, hacía juicios allá, y cuando estaba instalado en su casa seguía juzgando a Israel, pero vemos que tenía un altar a Dios. Él se basaba en Dios para emitir sus juicios. Y ese es casi el final del ministerio de Samuel, que fue un excelente juez de Israel. Pero ¿qué pasó después? Según el capítulo 8, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos jueces sobre Israel. Gran error. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Beer-Seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Una vez que Samuel ha envejecido, sus hijos se quedan a cargo a juzgar. Pero según el verso 3, estos no anduvieron en los caminos de su padre, que eran los caminos de Dios, sino que se fueron tras la avaricia, hicieron las cosas para sacar provecho, hicieron tranzas, corrupción, no entendieron su deber como líderes de la nación y se sirvieron a sí mismos. Es muy común que alguien que no conoce a Dios y llegue al poder caiga en este tipo de situaciones. Pero también hay gente que conoce a Dios y cuando llega a estar en un punto de autoridad se vuelve corruptible, porque es un ser humano como todos. Los ancianos de Israel van con Samuel y le hacen un pedido y le piden: ¿sabes qué? Danos un rey, ya no queremos estos jueces, y menos que no andan en tus caminos, ¿ves? Son malos para juzgar al pueblo. Danos un rey. Piden un rey y aquí cambia todo para el pueblo de Dios. Israel había sido rebelde, pero aquí ellos piden un cambio definitivo en su gobierno. Ya no les gustó el estilo de Dios, mucho menos el de los hijos de Samuel, y ese era un buen pretexto para abandonar a Dios. Buscamos pretextos para abandonar a Dios, para seguir las corrientes del mundo, para decir: es que esto es lo de hoy, ¿ves? Ser gay es chido. Cosas como esas. Hace rato platicábamos aquí y decíamos: ¿qué pasaría si de repente hay alguien que dice: yo voy a legalizar la poligamia o poligamía? Que los hombres puedan tener todas las mujeres que puedan legalmente.
Seguro muchos iríamos tras ese, ¿no? Queremos seguir corrientes del mundo. Queremos buscar pretextos para alejarnos de Dios, para decir, es que esto está bien. Y dijo Jehová a Samuel, en el versículo 7 del capítulo 8, fíjate lo que dice Dios: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Esto es triste, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Verso 7. Dios dijo, es una frase muy triste lo que le dice a Samuel. Dios dice, ok, ¿no quieren más ser mis ovejas? ¿No quieren que yo sea su rey? ¿Me rechazan? ¿Me dejan a un lado? ¿Quieren otro pastor? ¿Ya no quieren ser una nación diferente? ¿Quieren ser el modelo del mundo? ¿Quieren seguir las corrientes del mundo? Pues va. Nada más adviérteles cómo les va a ir por seguir las corrientes del mundo, por quererse como las demás naciones. Y ahí va Samuel. Y Samuel les empieza a decir cómo va a ser la vida de ellos bajo un rey, de los abusos que se van a cometer. Al fin y al cabo es un humano, un pecador, un ser común y corriente, aunque elegido por Dios, pero corruptible como todo ser humano. Y en el 18, acompáñame. Mira lo que les dice Dios: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también, mira esto, como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Wow. A pesar de todas las advertencias de Samuel a Israel, ellos no quisieron oír ya y quisieron ser como todas las naciones. Y dijeron, queremos ser como todos, queremos andar en la moda, ¿ves? Queremos comprar todos esos modelos que nos vienen de fuera de las cosas de Dios. Alejándose de Dios, y sucedió lo que Dios les había dicho. Y una vez que Saúl tomó el gobierno y se alejaron de Dios, les fue como en feria. Cada vez los modelos del mundo, cada vez más los gobiernos del mundo se alejan más de Dios. Cada vez más todas las propuestas y esas cosas que se hacen alejan a la gente de Dios. Dios ya no existe. Dios es cosa de viejitos, cosa de gente aburrida. Cada vez se busca más la manera de sacar a Dios de la vida de cada nación. En Estados Unidos tienen mucho la frase de Dios bendiga América, pero cada día sacan más a Dios de la vida de la nación. ¿Y sabes qué estamos haciendo aquí? Lo mismo. Cada día estamos sacando a Dios de la vida de esta nación, con propuestas que promueven la inmoralidad, como lo acabamos de ver, y la corrupción cada día va a ir más y más y más. ¿Sabes por qué? Por los deseos carnales de poder. Pero nuestro rey, ¿quién es, hermano? Es Cristo. Nuestra patria, ¿dónde está? En el cielo. Pero mientras estemos aquí, nosotros como creyentes tenemos la obligación de seguir el modelo de Dios, aunque todos digan no.
Nos están queriendo meter cosas que van en contra de la palabra de Dios y que nosotros digamos, sí, estamos de acuerdo. Callamos la voz. Israel quería que los pastoreara un hombre y no Dios. Querían el modelo del mundo y no el plan de Dios. ¿Y qué pasó después? Bueno, ya sabemos. El reino, ¿qué pasó con el reino? Se dividió. Y terminaron cautivos. Comienzan alejándose de Dios hasta que llega un momento en que se divide el reino de ellos, empieza a haber una especie de guerra civil y después empiezan a llegar las naciones enemigas y se los llevan cautivos, y después de eso aparece Ezequiel ya reprendiendo a los pastores de Israel diciendo, la culpa la tienen ustedes, líderes. Israel quería separarse de Dios y lo hizo. Y eso es lo que muchos hacemos hoy, preferimos los modelos del mundo que el de Dios. Nos dejamos llevar sin pensar siquiera lo que estamos haciendo, si es de Dios o no es de Dios. Estos ya habían sido amonestados por seguir a dioses falsos, por seguir el modelo de las naciones, el modelo del mundo. Los ancianos estaban movidos por motivos políticos y no divinos. Pero Samuel les mostraba el mejor modelo. ¿Sabe cuál es el mejor modelo para buscar? A buscar a Dios en oración, para ser dirigidos por Dios. Estos que estaban al frente de la nación no veían la verdadera necesidad de la nación y solo querían ser como las demás naciones y ser pastoreados por un rey y no por Dios. Nosotros tenemos que ser pastoreados por Dios. Tenemos que vivir en sumisión a Dios, en obediencia a Dios, a su palabra, y ponerla por práctica y ser ejemplo. Qué diferente sería si cada persona que está frente de una nación fuera dirigido por Dios y sus propuestas o sus iniciativas fueran las que Dios le ha revelado en oración. Y no las propuestas que tomamos de un mundo caído. Queremos imitar el ejemplo de otras naciones. Y Samuel, muy herido, sigue a disposición del pueblo, pero ellos dicen, ya ni te queremos escuchar, ¿ves? Ya hemos decidido que queremos ser como las demás naciones, queremos tener toda esta onda que está de moda. Así que Dios acepta la decisión del pueblo, dice, ok, eso quieren, eso tomen. Quisieron cambiarlo por un rey y Dios dijo, está bien, cámbienme por lo que ustedes quieran. ¿Cuántas veces cambiamos a Dios, hermano, en nuestras vidas? Piénsalo. ¿Cuántas veces dejamos a Dios por cosas que no valen la pena? ¿Cuántos han dejado a Dios, han cambiado a Dios por un científico? ¿O cuántos han cambiado a Dios por un político? ¿O por un ser humano? ¿Por una estrella de Hollywood? ¿Por un medio del ciberespacio? Y se convierte en tu Dios. Y queremos tener todo lo que el mundo nos ofrece y hacer a un lado lo que Dios nos ofrece porque Dios es aburrido. No estoy en la onda. ¿Ves? Los gobiernos terrenales cada vez se alejan más de los principios de Dios y nosotros los aplaudimos. Dios termina con una frase muy triste y ahí dice, ¿saben qué? Ustedes me han desechado. Me han desechado, como se tiran zapatos viejos así, ¿no? Me desecharon. ¿Alguna vez te han desechado, hermano? ¿Te han cambiado por un nuevo modelo? ¿Te han reemplazado después de que diste todo lo mejor de ti por una causa? ¿Sí o no? Bueno, ya sabe lo que sintió Dios con este pueblo que amaba. ¿Ves? Y lo que sigue sintiendo cada vez que nosotros vamos tras los modelos del mundo.
Cada vez que nosotros aceptamos la corrupción, la inmoralidad, cada vez que abandonamos a Dios por intereses personales, cuando andamos más metidos en asuntos del mundo que en los de Dios. Jesús una vez se perdió de sus padres cuando era adolescente, y cuando lo encontraron les dijo: ¿qué no saben que debo de estar en los negocios de mi padre? Ahora nos perdemos por días completos, pero no en los negocios de Dios, sino en los negocios del mundo. Y ahora la vida de Israel estaría bajo un rey, bajo una monarquía, y no bajo una teocracia, sino que ahora estarían gobernados de manera diferente. Me imagino si Dios estuviera en las boletas de votación, seguramente muchos lo ignoraríamos. Ya que piensan que Dios es aburrido, que estas cosas no competen con Dios. ¿Sabes qué? La política del mundo está relacionada con Dios. Hay muchas naciones que sus constituciones están basadas en la palabra de Dios. Muchas de las leyes de la Constitución mexicana están basadas en la palabra de Dios. ¿También sabías eso? Pero cada vez vamos haciendo modificaciones y modificaciones de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, a nuestros pecados favoritos. Y vamos quitando a Dios y metiendo más cosas. Decir, esto es lo de hoy. ¿Sabe qué quiere decir política según el diccionario Larousse? ¿Alguien se ha preocupado por investigar qué quiere decir eso? Es opinión referente al gobierno de los estados. Esa es la definición que da el diccionario, ¿verdad?, de la Real Academia acá. Opinión referente al gobierno de los estados. El término política proviene de la palabra griega polis, y cuyo significado hace alusión a las ciudades griegas que formaban los estados de gobierno. Eran muchas las ciudades, polis. Así que cada persona tenemos el derecho también de elegir quién y cómo. Y también tengo derecho a elegir quién será el que reine en mi corazón y en mi voluntad. Quien estaba haciendo el cambio de gobierno de Israel no era Dios, era el pueblo quien lo desechó. Ahora hay algunas cosas, diferentes iniciativas en estados y países en donde cada vez es más marcado el sacar a Dios de la vida de las naciones. Pero los cristianos nos quedamos callados también, ¿no? Está bien, no pasa nada. Sí pasa, hermano. Imagínate cómo van a ser los tiempos para nuestros hijos, los que tengan hijos pequeños. ¿Te imaginas? Que a tu hijo en el kinder le empiecen a enseñar que puede escoger su preferencia, que está bien si se enamora de un hombre, o que si es mujer está bien si se enamora de una mujer. Que hay familias diferentes en donde dos del mismo sexo ejercen las funciones de padres. Ese no es el modelo de Dios, ¿o sí? Pero sin embargo, vamos a tener que aceptar esas cosas. Cada día será más difícil, hermano, mantenerse firme en la fe y en los principios de Dios. ¿Sabe eso? Dice, al final de los tiempos, dice la Biblia, muchos apostarán de su fe por causa de ¿qué? De la maldad, por causa del pecado, por causa de la información que recibimos y de donde nos alimentamos, ¿ves? ¿Cuál es tu alimento? Estoy seguro que muchos aquí se alimentan en las redes sociales y no en la Biblia. Pasan más tiempo ahí que con Dios, y ahí hay pura cochinada. Cada día será más difícil mantenerse en la fe y en los principios de Dios. Pero después del reinado de Saúl, vendría el reinado de David.
Y David iba a decir así, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y mira lo que dice David. Él ya no quiere ser como las demás naciones. Él no quiere todas esas modas, los cambios. No, David dice en el Salmo 23, versículo 1 en adelante, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una declaración hermosa, ¿no? No me importa quién esté al frente, quién sea. Si Jehová es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y luego, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Wow! ¡Qué cambio de pensamiento!, ¿no? ¿Qué gobierno en el mundo te ofrece el Salmo 23? ¿Qué parte del modelo del mundo te ofrece lo que dice el Salmo 23? ¿Qué parte de las propuestas del mundo te ofrece lo que te ofrece Dios cuando le aceptas como tu pastor, como tu Señor? Dime, ¿qué te puede ofrecer algo mejor que eso? Qué gran cambio en el pensamiento, ¿no? David es el rey, pero aún siendo el rey dice: Jehová es mi pastor. Y David siempre fue dirigido por Dios. Y qué bonito fuera si todos aquellos que llegaran a una posición como que fueran como David, por lo menos pudieran decir: sí, ya leí la Biblia. Bueno, algunos versículos. O que por lo menos pudieran decir: soy un hombre que teme a Dios. Wow. Soy dirigido por Dios. Esto es lo que hay en el corazón de quien es pastoreado por Dios cuando dice: Jehová es mi pastor. Sabemos que los pastores de las naciones o de los estados harán lo que dice Ezequiel: se servirán a sí mismos. No importa quién sea. De verdad, hermano. No importa quién sea. Su objetivo principal será ese: servirse a sí mismos, en señoría del pueblo. Y obvio tenemos una obligación como ciudadanos que hay que cumplir. Pero nuestra esperanza no está en ningún gobierno terrenal, porque nosotros tenemos una esperanza más grande. Porque nuestro pastor no es un hombre, nuestro pastor es Jesús. Y dice en Juan 10, hablando Jesús, dice: ve, Juan 10, verso 11 en adelante: yo soy el buen pastor. El buen pastor que su vida da por las ovejas. Y luego dice más: el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las ovejas las dispersan. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué bonita propuesta, ¿no? Y aquí se está dirigiendo a los dirigentes de la nación. Se refiere a ellos, quienes solo abusaron de su posición. Y lo único que hicieron fue destruir al pueblo, cometiendo abusos y llevándolos a la idolatría, que los llevó a ser cautivos de otras naciones. Eso fue lo que hicieron los reyes de Israel, el gobierno civil y el eclesiástico. Corrupción,
que terminó en la ruina de la nación, porque abandonaron a Dios, motivados por las corrientes del mundo. Pero Jesús dice: yo vine para que tengan vida en abundancia. Y ahora Jesús afirma que Él ha venido para que el pueblo de Israel tenga una vida abundante. Ese era el propósito de Dios desde el principio, para su pueblo. Pero ¿sabes qué? Sus dirigentes se dedicaron a desviar al pueblo, a ir tras ídolos falsos y a cometer abusos. Y luego el 11 dice: yo doy la vida por mis ovejas. Y Jesús se presenta como el único buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. ¿Quién ofrece eso? Amo tanto a este pueblo que diga que voy a dar mi vida por ellos. Pero ese beneficio de abundancia es solo para aquellos que creyeran y fueran pastoreados por su palabra. Y después hace un contraste con el asalariado. En contraste, Jesús presenta al pastor asalariado, al que no lo hace por amor, sino al que lo hace por dinero, por apariencia. Y está hablando de quienes estaban al mando, a los que les pagan por representar un papel. Aquellos que su único interés es sacar provecho de su función. El que no ama las ovejas, al que no le preocupa el pueblo, solo sus intereses personales. Dice: esos, cuando ven el peligro, van a huir. Dice Jesús: pero yo doy mi vida. Jesús está diciéndole que el pueblo le pertenece a Dios y que lo que pasó fue porque ellos lo permitieron, porque no tenían interés por el pueblo, sino por ellos mismos. Dice el verso 13 que ni les importan. Eso es lo que hizo el liderazgo de esta nación. No le importó la vida del pueblo, se dedicaron a servirse a sí mismos. Pero después Jesús dice una vez más: yo soy el buen pastor. Y una vez más se presenta como quien traerá de regreso a todas las ovejas, como el buen pastor quien restaurará a su pueblo. ¿Sabes que Jesús va a gobernar en esta tierra? ¿Sabías eso? Al final de los tiempos. ¿Cuántos años va a gobernar Jesús? Será el único gobierno justo que habrá sobre la tierra. ¿Se acuerdas cuando habla en las profecías de Daniel de los gobiernos terrenales? Y habla de los babilonios, de los persas, de los asirios, de los romanos, de los griegos, y es la figura. Y al final de los tiempos va a ser la confederación de 10 naciones, ¿se acuerdan? Que son los dedos de barro y los pies. Y esa es una confederación de 10 naciones que va a ser un gobierno mundial, pero al final llega una piedra acá, una roca, ¿y qué pasa? Le pega en los pies y destruye todo. ¿Y ese quién es? ¿Quién tira el gobierno mundial? ¿Quién acaba con toda la corrupción y con todo? El gobierno perfecto, que es el gobierno de ¿quién? De Jesús. Wow. Pero ¿sabes qué? Hoy debe de gobernarte en tu mente y corazón como tu rey también. Así que hoy te invito a volver a Dios, a dejar que tu pastor sea Jesús. Sabemos que tenemos obligaciones como ciudadanos, que vivimos en este mundo, que es un mundo caído, donde hay corrupción. Y que los pastores de las naciones son como los describe Jesús y Ezequiel. Pero aquí estamos y nosotros podemos hacer la gran diferencia en muchas cosas. Y no te estoy pidiendo que inclines tu preferencia en ningún lado, sino que inclines tu rodilla para orar a Dios. Que Jesús sea tu pastor. Porque si Jesús es tu pastor, sea, quien esté al frente de una nación, si Jesús es tu pastor, ¿qué? Nada te faltará. Jesús es mi pastor. Jesús está en control de mi vida. Y cuando yo le amo y le obedezco, la consecuencia de eso, de amar a Jesús y de obedecerle, la consecuencia es: Jehová es mi pastor
y nada me faltará. Amén. Sí. Él es el que pastorea nuestras vidas. Y nosotros estamos bajo ese gobierno de Dios. Ajá. Nos sujetamos a las leyes terrenales, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Y si no, hermano, de todas maneras tenemos que alzar nuestra voz. Es decir, no estamos de acuerdo, porque pervierte el derecho, pervierte la palabra de Dios. Y como creyente tengo que estar en lo que dice la palabra de Dios. Y quien vaya en contra de la palabra de Dios está yendo en contra de Dios. Y como creyente yo tengo que creer en esto, aunque cada vez va a ser más difícil mantenerme en esa fe y estar firme, porque cada día va a ser peor. Así lo dice la Biblia. La maldad del mundo irá creciendo y creciendo, ¿qué dice? Y nadie lo podrá evitar. Nada lo va a poder evitar, hasta que aparezca el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y establezca su gobierno, el único gobierno perfecto que habrá sobre la tierra. Mientras estamos aquí, hermano, lo único que podemos hacer es entregar nuestro corazón a Dios, vivir bajo sus preceptos y ser parte del cambio. ¿Sabes que dice que cuando sea, en el libro de Efesios dice, cuando sea arrancado lo que estorba, se desatará la iniquidad? ¿De qué está hablando? Que ahorita lo único que está preservando el mundo y deteniendo el ministerio del anticristo, ¿sabes qué es? La iglesia. Pero en el momento que la iglesia sea arrebatada por Dios, en ese momento va a comenzar la gran tribulación, que aparentemente va a comenzar con calma. Pero cuando la iglesia sea arrebatada de aquí, se va a desatar lo que nunca jamás se ha visto. Y lo único que está deteniendo eso ahora, quien está preservando la sociedad, quien está preservando la humanidad, es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la expresión de Cristo sobre la tierra. Tú y yo somos la expresión de Cristo sobre la tierra, la iglesia. ¿Estamos cumpliendo con eso o estamos en el modelo del mundo? Diciendo que somos la expresión de Cristo, que estamos dentro del cuerpo de Cristo, cuando estamos totalmente en el modelo del mundo. Van a venir tiempos difíciles, cada vez más difíciles, lo estamos viendo, ¿okay? Pero tenemos una esperanza muy grande, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ponte de pie. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, por favor. Y de verdad bendecimos y pedimos a Dios que quienes queden al frente de este estado, de esta nación, sea gente dirigida por Dios. De verdad, hermano. Gente dirigida por Dios, sensible a la voz de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Señor, damos gracias porque tú eres nuestro pastor, Señor. Porque tú eres nuestra protección. Porque tú eres quien nos dirige, Señor, quien nos protege, Señor, quien nos cuida, quien nos da discernimiento, quien produce el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que tú, Señor, nos ayudes a ser luz del mundo, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a ser portadores del mensaje más maravilloso de todos los tiempos. Es gracia y misericordia para todo aquel que venga con un corazón contrito y humillado a buscarte. Todos estamos bajo juicio de Dios, hermano, pero cuando nosotros venimos a Jesús y nos colocamos bajo ese pacto, Él dice: ahora me perteneces, yo soy tu Rey, tu Señor. Te voy a invitar a que, si estás aquí y has sentido que has cambiado a Dios por cuestiones vanas, si tienes un rey diferente a Jesús, hoy te invito a que vuelvas y le digas: el Señor es mi pastor, nada me faltarás. Ora conmigo, por favor, cierra tus ojos. Padre,
Yo sé, Señor, que nos alejamos a cada momento de ti porque somos corruptibles, porque somos pecadores, Señor, porque nos mueven cosas tan pequeñas, pasiones terrenales y frecuencias tan bajas en las que nos movemos, que no entendemos la verdad del reino de Dios. Hemos pecado, Señor, pero hoy te digo, Señor, entra en mi corazón, límpiame con tu sangre preciosa, Señor, y conviértete en mi pastor, porque yo, ¿sabes qué, Señor? Tomo esa promesa para mí que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén.